Bien, vamos a hablar de empresas con el titular del Foro Productivo de Zona Norte, Luis Sterlisi, un foro que incluye a numerosas empresas de Córdoba, particularmente todas ellas de origen industrial, que también integra el C20, que es un grupo que se ha formado en función de la crisis que vive la República Argentina y que en función de eso también ha adoptado políticas que tienden de alguna manera a acercar las relaciones entre el gobierno provincial, las empresas y los distintos actores secundarios que tiene la industria. Pero además es un asiduo columnista del diario Comercio y Justicia, donde vuelca allí concretamente sus análisis y críticas al sistema. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, Che, muchas gracias. Feliz año nuevo, que nos estamos viendo ahora, aunque nos hemos Sí, saludado señor. antes. Bueno, Luis, a ver, ¿cómo estás viendo este tema? Porque, a ver, eh, el gobierno de la provincia ha de alguna manera conseguido reacomodar el tema de la deuda. Esto es importante para Córdoba, aunque no con las características que tenía en el comienzo, es decir, una deuda que va a terminar siendo muy cara para Córdoba, que no va a terminar pagando este gobierno. Hay un auspicio, un verdadero auspicio con respecto a los commodities, buenos precios en Chicago para la soja, para el maíz. Hay empresas que están trabajando muy bien de la metalmecánica, pero me gustaría tu opinión con respecto al núcleo total de la economía en la República Argentina. Sé que sos un analista muy asiduo de este tema. Me gustaría ver cómo salimos de todo esto, porque me parece que todavía estamos en el medio del pantano. Mirá, justamente una crisis, y sobre todo como de las características como la que nos está atacando, que está atacando a todo el mundo, es una crisis, digamos, que no es solamente para la salud, es una crisis que abarca, digamos, todas las actividades del hombre. Lo estamos viendo porque este virus ha logrado, digamos, intensificar la caída de la economía mundial y bueno, y así nos ha pasado a la Argentina que aparte de tener una crisis previa como era la crisis económica que venía, la recesión que venía soportando de hace casi 2 o 3 años antes de que llegara el virus, se profundizó de la manera, digamos, que lo estamos viendo, ¿no? Fue muy duro el 2020 y yo siempre he sido optimista, pero veo que hay una complejidad en esta crisis mundial, ¿no? Porque el coronavirus ha venido a desnudar una serie de factores que estaban en los tipos de gobernanza de los gobiernos, muy autocráticos. Empezaron a aparecer manifestaciones de todos los pueblos queriendo ser parte de las soluciones. La caída, digamos, de los modelos económicos, muy concentrados, de poderes muy concentrados que manejaban la economía. Bueno, en definitiva, me estoy dando cuenta que estamos entrando en un cambio de época, no de una época de cambio. Esto tiene que cambiar absolutamente todo. El mundo está sufriendo justamente las consecuencias de un desarrollo tecnológico por encima del bienestar de los pueblos. Todas las epidemias, todas las cuestiones de la naturaleza, digamos, desbordada. Bueno, lo estamos viendo hoy en Madrid después de 70 y tantos años, viviendo sobre una temperatura de menos 30 grados, y por el otro lado en California se incendian los campos. Y bueno, entonces quiere decir de que la humanidad, ¿no es cierto?, nos hemos un poco desbocado, y el gran desarrollo tecnológico muchas veces ha complicado. O sea, yo digo, el desarrollo tecnológico tiene que permitir permitir la evolución de la sociedad, no generar pobreza ni generar divisiones. Bueno, la situación de Argentina ahora, más grave, yo en mi forma personal de ver las cosas, creo que es político. ¿Por qué? Porque en una crisis,
cuando hay una división tan grande dentro de la sociedad, indudablemente afecta, porque acá lo que hay que conseguir es un ámbito de coincidencias fundamentales, aquellas cosas en las cuales no nos podemos pelear por eso. Hay que terminar con la pobreza, pongámonos de acuerdo. Hay que incentivar el desarrollo tecnológico, pongámonos de acuerdo. Hay que terminar con el problema de la inflación, pongámonos de acuerdo. Pero resulta que antes de ponerse de acuerdo, estamos dividiéndonos y eso perjudica la salida. Porque, primero, dos partidos que dividen, fíjense lo que ha pasado en Estados Unidos, bueno, fíjense lo que está pasando, digamos, en el país, en Argentina, entre dos expresiones, una de tinte de derecha y otra de tinte de izquierda, que lo que han buscado es confrontar. Y esta crisis no puede solucionarse con confrontaciones internas. Tiene que superarse con la voluntad expresa de todos. Consigamos mediamente primero salir de esto y luego vamos a ver cuáles son las diferencias que Pero indudablemente, eso sí, y para colmo caemos en el 2021 con que de vuelta aparece la pandemia con posibilidades, digamos, de generar otra ola de grandes contagios y todo eso, y resulta que estamos en plena campaña electoral. Y entonces uno analiza que las exposiciones que se dan de los dirigentes, de la máxima dirigente del país, tienen un tinto electoral. Y eso quiere decir, mire, humildemente dijera, estas elecciones las tendríamos que suspender 6 meses. Sentémonos en una mesa. Fíjese lo que ha pasado en el campo últimamente con estas medidas que con respecto al control de las exportaciones del maíz. Yo como gobierno, yo tendría que haber hablado con todas las empresas y todos los sectores organizados del campo y hubiera dicho, señores, pongámonos de acuerdo. Vamos a exportar porque el país necesita exportar y el gobierno se había comprometido a decir, tenemos que hacer mayores exportaciones porque necesitamos los dólares para poder progresar y a su vez poder pagar los intereses de la deuda. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien, no podemos agarrar y exportar todo, exportar la silla y sentarnos en el suelo, exportar los autos y andar en camino. No, tenemos que exportar todo aquello que nos permita, pero sin abandonar la situación de vida interna que tiene la sociedad. Entonces, si hay dentro de la producción del maíz una cantidad de toneladas que se necesitan para cuidar el mercado interno, pongámonos de acuerdo. Muy bien. Yo no puedo andar diciendo a cada uno de los agricultores, o sea, mire, usted va a exportar, de 100 va a exportar 70 y 30 lo va a guardar. Eso lo tendrían que hacer organizadamente entre el Estado y los sectores organizados del campo. Entonces, se tendría que haber firmado un convenio, vamos a exportar lo máximo que se pueda exportar, pero cuidémonos esta cantidad de producción nacional para poder cubrir las necesidades del país y las necesidades, digamos, de los productos que, fíjese que el maíz hasta se usa para hacer el biodiesel, ¿no es cierto? No sé si me explico. Ahora, Luis, entonces, el tema es el siguiente, Luis. El tema es el siguiente, Luis. Primero hace falta un plan, es decir, un gobierno que tenga la idea de a dónde va a ir, un plan, y ese plan congeniarlo con sectores de la oposición para tratar en la medida de lo posible de poder salir adelante. Porque lo que usted plantea es serio, es decir, el avance tecnológico, el avance de la robótica, el avance de todo lo que es la tecnología ha provocado naturalmente en las empresas que se han dedicado o han aplicado precisamente eso, la falta de capacidad o mejor dicho, la falta de inteligencia de proveerle a sus empleados la nueva tecnología o la aplicación de la nueva tecnología. Y ha quedado mucha gente en la calle precisamente de eso. Para eso hay que también organizar el sindicalismo. Y este sindicalismo argentino es muy difícil de organizarlo porque es prebendario. Es decir, hay una serie de hechos que vienen históricamente marcando la debacle de la República Argentina y que es muy difícil poder encauzarlos porque es un problema cultural del cual todavía no hemos podido solucionar. Así es, correcto, Ricardo. Fíjese usted que
el tema, digamos, cuando yo digo que hay es un cambio de época, significa que hay una época que ya no puede solucionar los problemas actuales. El desarrollo tecnológico, las necesidades de la población, 50% de pobres en Argentina, significa un peso tremendo para poder salir de este atolladero. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Yo, una de las cosas fundamentales, me imagino a mí, más que está bien, tuvimos que emplear, como en todo el mundo se ha empleado, los IFE, todos esos apoyos a la desocupación, a mover un poco la economía, a pagar sueldos, a pagar los servicios de las fábricas, pero indudablemente acá lo que hay que generar trabajo genuino. Y resulta que en un país que tiene 4 millones de déficit de vivienda, bueno, fíjese, un país como la Argentina tendría que tener el desarrollo de un ferrocarril extensivo que permita la unión de... Se destruyó la base de comunicación de miles de pueblos internos, del traspaso o del traslado de las economías regionales, de los productos que... Bueno, todo eso indudablemente que hace decir, bueno, vamos a cambiar. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? A cambiar la forma como destruido lo que no teníamos que destruir y construir lo que dejamos de construir, que es generar trabajo y producción. Entonces, si este modelo, si no se ubica en esa forma, y ojo, el tema hay que entender que los gobiernos por sí solos no van a solucionar los problemas, lo tiene que solucionar la sociedad en su conjunto. Fíjese usted lo que ha pasado con los protocolos y con el tema de atacar a la pandemia. Muy bien, el gobierno ha hecho, todos los gobiernos del mundo se han equivocado. ¿Por qué? Porque han considerado que la epidemia solamente iba a ser un problema de cuidado de la salud. Y otros dijeron, no, a mí no me interesa cuidar la salud, me interesa cuidar la economía. Los dos fueron a un extremo y resulta que este virus ha generado problemas en la salud y en la economía, en el desarrollo, en la circulación de las personas, en el deporte, en la cultura, en nada, todo quiere decir que es una crisis que ha desatado una crisis, una pandemia que ha declarado una crisis integral. ¿Qué significa eso? Sí. Que los equipos interdisciplinarios de ayuda, de apoyo al gobierno, no tendrían que haber sido solamente constituidos con infectólogos, médicos y todas esas cuestiones. Tendría que haber sido un equipo interdisciplinario y institucional. ¿Qué significa? Que acá en Argentina tenemos instituciones obreras, instituciones gremiales, instituciones productivas, profesionales, universidades, escúcheme, psicólogos. ¿Cuánto tener cerrado 3 o 4 meses a la juventud? Le ha hecho un daño tremendo. Entonces es como abrir una puerta en una jaula de pájaros que están y salen volando para todos lados. Entonces quiere decir de que no hubo una comunicación exacta. No se consideró que la que tenía que actuar en contra de la pandemia era la propia sociedad, y para eso tendría que haber estado bien informada, bien educada, generando toda la posibilidad del trabajo, ¿no? No sé comunicación. Si, faltó comunicación, interacción entre los sectores. Faltó comunicación e interacción entre los sectores. Es decir, creyeron, al principio de la pandemia, creyeron que habíamos logrado el éxito total porque el presidente llegó a tener 80% de popularidad y creyó que con eso había solucionado todo, y después vino la debacle. Y en la debacle es como... este es el problema de Sísifo. Quisieron subir la piedra, llegaron a un punto y la piedra se vino abajo, quisieron volver a subirla, la piedra se vino abajo, y así continuamente. Y bueno, eso es lo que precisamente le falta al país: un plan, seriedad, responsabilidad para poder asumir los desafíos que usted dice son integrales, y coincido total y absolutamente. Hay un cambio en el mundo que se va a producir después de la pandemia, ya nada va a ser igual después de la pandemia, y creo que allí es donde hay que apuntar concretamente. Fíjese usted, Ricardo, que Norteamérica... que optó directamente por la economía. Ustedes se acuerdan que Trump decía esto es un resfriado, sí, esto lo arreglamos de alguna manera.
generó una explosión económica importante en los primeros meses. Inclusive la guerra comercial con China le permitió a Trump asegurarse el apoyo de aquellos sectores que habían quedado fuera de la producción en Norteamérica. Entonces, indudablemente que eso le sirvió en su primera instancia a Trump un cierto apoyo. Pero a medida que el virus se fue extendiendo, hoy es un drama. Estaba escuchando que creo que morían 4.000 por día. Entonces, indudablemente, quiere decir que los dos se han equivocado porque fueron a concepciones extremas, sin analizar justamente lo que coincidimos nosotros en una integridad del accionar de esta pandemia, ¿no? Entonces, hoy en día el mundo está necesitándose de una visión integral de todos los aspectos, no solamente del toque de la pandemia. Así que, bueno, entonces, frente al 2021 y frente a la posibilidad de... Fíjese una cosa, nosotros somos 45 millones de habitantes en Argentina aproximadamente, ¿no es cierto? En este momento se ha hablado de posibilidad de que en enero terminemos con 300.000 unidades que fueron a buscarlos, no sé si son la segunda etapa, como sea, pero póngale que en enero podamos, ¿cómo se llama? Inyectar a 500.000 personas. ¿Cuánto nos falta para llegar a los 45 millones? Quiere decir que 3 o 4 o 5 meses por delante, y no sé más, y no sé si nos va a llevar todo el año, esto no va a ser fácilmente. En todos los países está pasando lo mismo. Están buscando un término medio de una cantidad de población que les sirva frente a eso. Y a los que han tenido el virus y se han salido inmunizados, ir generando, digamos, un punto de apoyo para ir avanzando sobre la acción de la crisis, ¿no? De la pandemia. Luis, un abrazo, muchísimas gracias por la gentileza. Como siempre, muy claro en sus conceptos, así que en cualquier momento nos volvemos a encontrar. Un abrazo muy grande. Con todo gusto, Ricardo, y esperemos que el 2021 no sea tan duro como el 2020. Un abrazo. Esperemos.